Hay varias variables que ingresan aquí en juego con respecto al sistema o al estado gaseoso, que es uno de los estados más abundantes de la materia, que son generalmente el volumen que es el volumen que ocupa el espacio del gas, la presión, que es la que ejerce sobre las paredes. Imagínense un globo, ustedes lo presionan y se nota la presión, ¿no? O sea, ustedes lo aplastan y se nota que quiere ceder nuevamente y si es posible quiere expandirse más. Y llega un momento que ya no se puede más, porque si ustedes inflan más un globo, llega un momento que ya está a punto de reventar y es tanta la presión que al final puede romperse, ¿no? Y la temperatura, que la temperatura juega un papel importantísimo, porque ustedes, no sé si han visto un globo cuando lo mando al espacio o al aire, un globo aerostático, por ejemplo, le ponemos una velita o un mechero para que caliente el aire, entonces la temperatura tiene bastante que ver con la presión, con el volumen, y etcétera, ¿no? Entonces, hay tres variables que son más importantes en el estado gaseoso, que son las tres variables de estado, así le dice. Presión, volumen y temperatura. E involucradas las tres en una sola ecuación. Y es la ecuación famosa que si ustedes han visto antes, es la esta no pinta. A ver, la ecuación más importante que vamos a ver es esta, ¿no? El pavo ratón. Acuérdense de esto. Y a esta ecuación pavo ratón, está con azul, vamos a quitarle las vocales, pues. La A, la O, la A y la O. Y nos quedaría el pavo ratón, pero sin vocales, ¿no? Y esta es la famosa ecuación de los gases ideales, la que vamos a estudiar hoy día. Una sola ecuación, pero hay que tener mucho cuidado con las unidades. No estamos en física, estamos en química, por lo tanto aquí presión se va a calcular en atmósferas. En física es pascales o de repente otro tipo de presión, ¿no? Fuerza sobre aire. Acá es atmósferas o milímetros de mercurio. Volumen. El volumen en el sistema internacional es metros cúbicos. Lo vamos a utilizar nosotros con litros. Nosotros utilizamos litros porque los gases ocupan mucho volumen y sin embargo tienen muy poca masa, ¿no? R es una constante que le dicen la constante de los gases. T es la temperatura, tiene que estar en grados Kelvin, no es grados centígrados, y hay que ver cómo se transforma, de repente recordar un poco de física, ¿no? Y N, que es el número de moles, que nosotros sabemos que eso es el número de moles, ¿no? Los moles se supone que es la forma como se expresa la masa de unas sustancias químicas, ¿no? O sea, unidad de masa química, ¿no? Esa es la famosa ecuación de estado de Clapeyron o la de los gases ideales. Vamos a ver qué significa un gas ideal también. Vamos a ingresar entonces a nuestras diapositivas, avancemos todo lo que se pueda. A ver, acá estamos. Estamos recién en la semana 1, avancemos hasta donde se pueda. Ya, a ver, día 19, y acá hay unos ejemplos de unos gases, como vimos en ese video, helio, oxígeno, que tiene dos moléculas, dos átomos, digo, agua, que también en forma de vapor, y el NH3, que es también un gas, ¿no? NH3, que se condensa fácilmente, ¿no? El amoníaco. Esto lo vamos a pasar rapidito. Y estamos en la semana 1 recién, 19 de octubre, el tema es gases, ¿no? Gases en la primera parte. Se supone que vamos a ver vamos a dar algunas informaciones, algunos ejemplos, definiciones y ejercicios, pues, ¿no? Y su tarea que ustedes van a tener que hacer. Ya les he dicho hasta el próximo lunes, no más porque ya nos están presionando con el tiempo. Ahora, fin de año más rápido todavía. El objetivo es identificar las características de los gases, analizar los postulados de la teoría cinético-molecular, molecular aquí es me he equivocado, y relaciona el comportamiento de los gases con sus variables de estado, que son volumen, presión y temperatura. Si nosotros sabemos identificar todo esto, entonces hemos hecho bien la clase. Vamos a ver. Gases ideales. Y acá está el famoso gas o la ecuación de gases ideales, ecuación de estado, que es el pavo ratón, ¿no? PV igual a nRT. Acá el N lo ponen primero, yo lo pongo al final para que se acuerden que es ratón, pero es nRT o RTN, lo que sea. Ya, vamos a ver entonces los gases. En el universo, uno de los estados más abundantes, que es el estado gaseoso, ¿no? Dicho estado se caracteriza porque no tiene volumen,
definido, ni tampoco forma definida. Acuérdense que el gas, si yo lo suelto, se va por todos lados hasta que ocupa todo lo máximo que pueda de volumen. Ni tampoco tiene forma, tendría que poner dentro de un recipiente, ni así, porque inclusive dentro de un recipiente yo lo puedo presionar de tal manera de que su forma se reduce, así que no tiene forma ni volumen definido. Se expande en forma ilimitada, o sea, se libera y trata de ocupar el máximo posible de volumen. Sus moléculas se mueven por todas partes en forma de azarosa, ¿no? O sea, así un poco desordenada. También se difunden a través de líquidos y de otros gases también, ¿no? Eso se llama difusión. Se comprimen. Si yo tengo un gas y lo puedo comprimir tanto, presionarlo tanto que al final cambia de estado, ¿no? De gas pasa a líquido, en algunos casos a veces hasta sólido, como el CO2. El CO2 yo lo presiono tantísimo y lo bajo la temperatura de tal manera de que de gas pasa a sólido y ese es el famoso hielo seco, ¿no? Que utilizan los heladeros y esas personas que utilizan en las películas que parece que estuvieran hirviendo, es el CO2 en forma sólida, ¿no? Se expanden a través de materiales porosos, se llama efusibilidad. Esas son propiedades de los gases. Vamos a ver qué más tenemos. Y acá hay una representación de cómo son las moleculitas, ¿no? Se mueven al azar, chocando por todos lados contra las paredes y contra ellas mismas, ¿no? Es un movimiento medio desordenado. Por lo tanto, tienen bastante energía cinética. Energía cinética, característica del movimiento, ¿no? A ver, para entender el comportamiento de un gas, se tienen que conocer tres variables, o tres variables de estado, que son su volumen, su presión y su temperatura. Bien, el volumen de un gas es el volumen que ocupa el recipiente, ¿no? Si yo lo pongo dentro de un globo, será el volumen del globo. Si lo pongo dentro de una caja, está el gas encerrado en una caja. Tiene que ser cerrado, por supuesto, ¿no? Si lo pongo dentro de una jeringa de esas descartables y hago que entre un poco de aire, por ejemplo, entonces el volumen del aire sería el volumen de la jeringa, ¿no? De la descartable. La presión, miren que el volumen, en este caso vamos a utilizar las unidades de litros. Si nosotros nos dan una unidad distinta, yo les recomiendo que utilicemos volumen en litros para que nuestra ecuación sea una sola y no más de una. Utilicemos una sola ecuación. Presión. Son los choques que se produce entre ellas, entre las partículas gaseosas o las moléculas gaseosas y entre las paredes, contra las paredes del recipiente que la contiene, ¿no? Así que la presión, imagínense ese globo que está a punto de reventar, ustedes con su mano traten de ver cómo se siente la presión porque está por reventar. Entonces esa presión es por los choques de las moléculas gaseosas contra las paredes por adentro, ¿no? Trata de salir del sitio, por lo tanto la presión está tan alta de que de repente llega un momento que ese globo se puede reventar. Inclusive acá dentro de este cuarto, por ejemplo, acá hay bastante aire, ¿no? Nitrógeno, oxígeno, argón, vapor de agua, CO2, todos esos gases están haciendo una presión. Pero como tengo las ventanas abiertas y hay mucho sitio, entonces la presión no se siente mucho. Si tuviéramos en un sitio bien cerrado, se sentiría mucho la presión, ¿no? La presión se tiene que medir en atmósferas. 760 milímetros de mercurio es igual a una atmósfera. Vamos a ver qué significa una atmósfera. Y en pascales es 1,013 por 10 a la 5 pascales. Esto se utiliza en física, en química no tanto. Esto se utiliza en química, ¿no? Atmósferas y milímetros de mercurio. 760 milímetros de mercurio es la presión atmosférica, la presión a nivel del mar, expresada en milímetros de mercurio, que es igual a una atmósfera. Y también se le dice 760 Torricelli, porque Torricelli es el que estudió la presión cuando hablaba pues, de física, ¿no? Eso, pues. Temperatura. Y la temperatura, estamos hablando que la temperatura está relacionada con los movimientos de las moléculas, ¿no? Cuanto más movimiento, más temperatura, ¿no? Es el grado de agitación de las moléculas. Y se tiene que medir en grados Kelvin. Así que estas tres variables, vamos a ponerlas aquí dentro de un ratito en esta pizarra. Vamos a sacar esto para que ustedes las tengan presentes. Quiere salir. Y me voy a sacar esto que ya me borré. Ya, entonces estamos diciendo de que, y recordemos algunas cosas, ¿no? De repente del año pasado. El volumen tiene que estar en litros. O sea, ¿qué quiere decir? 1000 centímetros cúbicos, o sea, 1000 mililitros. Esto es igual a 1 litro, ¿no? No sé si se acuerdan que es 1 litro.
Ya. Y 1000 litros es igual a 1 metro cúbico, por si acaso. Si a ustedes no se ve, ¿no? Vamos a cambiar de plumones mejor. Tampoco va a estar, vamos a poner. Vamos a poner aquí. Acá, ahora sí. 1000 litros es igual a 1 metro cúbico. Ya, imagínense un cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Una caja de 1 metro por 1 metro por 1 cubo. Lo que está dentro de 1 metro cúbico es igual a 1000 litros. Y 1 litro, ustedes ya saben más o menos la botella de 1 litro de una gaseosa, por ejemplo. Pues 1000 de esos podrían entrar en un cubo de 1 metro de lado, ¿no? Imagínense, 1 metro por 1 metro por 1 metro, y adentro tendría una capacidad de 1000 litros. O sea, el sistema internacional se utiliza metro cúbico. Pero en química nosotros no vamos a estudiar, no vamos a trabajar con metros cúbicos, sino vamos a trabajar con litros. Los litros se van a utilizar acá. Litros, que es igual a 1000 mililitros, ¿no? Medio litro sería 500 mililitros. Eso con respecto al volumen. A la presión. Vamos a borrar esto un ratito. La presión que se utiliza en esta ecuación es atmósferas. Presión en atmósferas. ¿Pero qué quiere decir atmósferas? Supongamos que tengo acá una montaña, y acá está el mar, y acá está nuestra atmósfera por arriba, ¿no? Hasta acá que esté la atmósfera. Entonces, si yo estoy acá parado al borde del mar, a ver, 18. Si estoy parado acá al borde del mar, estoy aguantando toda la presión atmosférica desde la que empieza la atmósfera hasta mi cabeza, ¿no? Esa vendría a ser la presión atmosférica. Presión atmosférica. Pero si yo me voy aquí a esta montañita y me paro encima de esta montaña lo más alto posible, entonces yo no voy a aguantar toda esa presión porque voy a tener menos aire en mi cabeza. Voy a tener solamente esto, que está aquí, ¿no? Por lo tanto, esta presión es menor que la que está acá. Si yo estoy en el nivel del mar, yo siento una presión de una atmósfera. Esto es lo que le dicen una atmósfera, que es igual a 760 torricelis o 760 milímetros de mercurio. Eso lo vimos en física el año pasado, un poco, no sé si se acuerdan. Pero si yo me paro aquí, en esta montaña, entonces la presión no es la presión atmosférica, es un poco menor, porque solamente tengo una columna de aire menor que la de acá, ¿no? Imagínense, encima de mi cabeza hay una cantidad de aire menor que cuando si estuviese yo acá en el nivel del mar. Por lo tanto, aquí de repente la presión no es una atmósfera, puede ser que sea 0,8 atmósferas, por ejemplo, que equivaldría a 0,8 por 760 milímetros de mercurio. Pascales, acá es 1,013 por 10 a la 5 pascales, pero, o sea, 1,013 por 10 a la 5 kilogramo por metro cúbico, metro cuadrado, ¿no? Esa es la unidad de presión, kilogramo, no, newton por metro. Me estoy olvidando de física, ¿no? Newton por metro cuadrado, que son unidades de Pascal, de presión, pero para física, para el sistema internacional. Nosotros vamos a utilizar esto, ¿no? Atmósferas y torricelis o milímetros de mercurio. Si nos dan la presión en milímetros de mercurio, yo les recomiendo que la pasemos a atmósferas para poder bajar más fácilmente. A ver, estamos en 20, estamos subiendo en vez de bajar. Ya. Entonces la presión es, imagínense, en el caso del aire es, si yo estoy en el mar, o sea, a nivel del mar, la presión que yo estoy aguantando es toda la columna de aire que está desde que empieza la atmósfera, casi en el espacio, hasta mi cabeza, ¿no? Y esa presión de aire nosotros no la sentimos porque nosotros hemos nacido con el aire a cuestas, ¿no? Prácticamente está alrededor de nosotros y nosotros no nos damos cuenta, pero sí está alrededor de nosotros. Es más, ahorita, por ejemplo, si no hubiera aire, de repente yo tendría la capacidad hasta de volar, ¿no? Me lanzo como en el espacio, pero el aire me imposibilita esa capacidad. O sea, no puedo saltar de repente 3 metros ni nada de eso, porque automáticamente me presiona de tal manera que vuelvo a caer, ¿no? Por la gravedad también. Entonces, pero sí está presente en todas partes, por debajo, por encima, en el costado, a la izquierda, a la derecha, al frente y atrás. Todos lados está el aire. Es como si estuviera envuelto en un mar de gases, un mar de aire. Imagínense que se meten ustedes a la piscina y cuando ustedes están en la piscina y quieren hacer sus volantines y un montón de movimientos, piruetas, no pueden porque al final el agua los empuja hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante, hacia atrás y ustedes
se mueven un poco muy lento, porque el agua los está presionando por todos lados. Ahora, cambien el agua y pongan aire, y es igual, sino que acá este aire tiene menos densidad, menos peso, menos masa, y por lo tanto, como nosotros no le hacemos caso, prácticamente es como si no existiera. Pero sí está, porque nosotros tendríamos que respirar oxígeno del aire, si no estuviéramos muertos. Entonces, todo este aire que está encima es la presión atmosférica. Esta presión que se ejerce desde que empieza la atmósfera hasta mi cabeza, equivale a una atmósfera, que es 760 milímetros de mercurio. Ahora, si yo lo llevo a un recipiente, por ejemplo, llevo un recipiente cerrado, lo pongo dentro de un globo o dentro de una caja bien hermética que no puede escaparse el aire o el gas. Por ejemplo, acá en este recipiente cuadrado, yo pongo acá unas cuantas partículas, moléculas de gas. Entonces, el gas lo que trata de hacer es salirse y lo que hace es chocar contra ellas y contra las paredes del recipiente que lo contiene, ¿no? Entonces, aquí, al chocar contra las paredes, se siente la presión. Acá hay una presión. Por supuesto que esa presión es el choque, ¿no?, contra las paredes. Y las moléculas que están acá también tienen una energía cinética, porque se están moviendo. Por lo tanto, esa energía cinética se representa con la temperatura. A más temperatura, más movimiento, ¿no? Y también tiene un espacio que está ocupando, que es el volumen. El volumen. Tiene tres variables acá involucradas con este gas o con estas moléculas gaseosas que están acá. El volumen que ocupan, la presión que ejercen cuando chocan contra las paredes y la temperatura que tienen debido a al movimiento o a su energía cinética. Y esto se representa con esta famosa, ¿no?, ecuación. Pavo igual a ratón. PV igual a RTN. Pavo igual a NRT, RTN. Pavo ratón. Presión, atmósferas. Acuérdense. Volumen en litros. R es una constante que experimentalmente ya se ha determinado, varios estudios se han hecho sobre esto, que vale a 0,082 litro, atmósfera, mol, grado Kelvin. O sea, ya está especificada. Temperatura, grado Kelvin. Y N es el número de moles. Mol. ¿Ya? Temperatura en grado Kelvin. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 20 grados centígrados, no me serviría para utilizar en esta ecuación. Tengo que pasar a grado Kelvin. ¿Se acuerdan cómo se hacía para pasar centígrados a Kelvin? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto tenemos que sumarle, restarle, multiplicarle? ¿Cuánto tenemos que hacer? ¿Cómo se transforma 20 grados centígrados a Kelvin? ¿Qué hacíamos? A ver, ¿quién me dice? A ver, la primera intervención del bimestre. ¿Quién lo dice? ¿Se acuerdan? O escríbanlo si no. ¿Cómo paso 20 grados centígrados a grados Kelvin? ¿Alguien? 8:58, nos quedan 2 minutos. Se sumaba 273, así que sería 20 más 273 es igual a 293 grados Kelvin, ¿no? Ahora Kelvin ya no se pone la bolita arriba, solamente se pone una acá, 273, 293 grados Kelvin. Entonces, si ustedes tienen la temperatura en centígrados, hay que sumarle 273. En realidad es 273,15, pero no, con 273 es suficiente. Y se llevaría a grados Kelvin. Pues, centígrado a Kelvin solamente se le suma 273. R es una constante, miren que las unidades son litro, porque tiene que estar en litros, atmósfera, porque la presión tiene que estar en atmósferas, mol, porque la N es moles, y grado Kelvin, porque es la temperatura en grado Kelvin. Si nosotros las variables PBT las ponemos con las unidades que nos están recomendando, litros, grado Kelvin y atmósferas, R tiene este valor, 0,082. Pero si la presión o el volumen o la temperatura no la utilizamos en estas unidades, entonces tenemos otro R. Así que yo les recomiendo que si tienen alguna variable y no está en las unidades que ustedes utilizan, pásenlas a estas unidades. Litro, mol, grado Kelvin, atmósferas, para que el R siga siendo uno solo que 0,082. Si no, vamos a tener que memorizarnos varios R's. No estamos para memorizar muchos. Ajá, con un solo R es suficiente. Vamos a ver las diapositivas. Procedamos un poquito. Y vamos a seguir con la clase hasta donde podamos. Somos 21 horas. Ahí estamos bien. A ver, entonces, estas son las tres variables de estado, ¿no? Volumen, presión y temperatura. En los ejemplos que vamos a hacer ahí vamos a ver cómo aplicamos. En realidad esta parte es la más fácil, así que tenemos que aprovechar.
La teoría cinética molecular de los gases. Dice que representa un modelo que en realidad es para un gas que no existe, ¿no? Vamos a hacer unas suposiciones, y acá están las suposiciones, ¿no? Para un gas. Un gas ideal, o sea, un gas que no existe, pero es importante porque utilizamos un gas ideal para relacionar las ecuaciones, y después cuando ustedes ya estén en la universidad, de repente vamos a estudiar los que son gases reales. Acá para los preuniversitarios, antes de la universidad, estudiamos gases ideales. O sea, ¿qué significa? Gases con pocas presiones, altas temperaturas y que siguen algunas hipótesis, ¿no? Dice, un gas ideal es aquel que tiene una masa puntual. Imagínense que los gases que tienen formas geométricas y todo son puntitos nada más. Baja, baja. Ya. Y que los choques entre ellas son choques elásticos, o sea que cuando chocan unas con otras o chocan contra las paredes, no se gasta su energía, ¿no? Es más o menos algo así. En física, elástico significa que no se gasta la energía con los choques. Es decir, sin desprendimiento de energía. Un gas ideal tiene un movimiento caótico. Ustedes saben que los gases van para arriba, para abajo, izquierda, derecha, todos lados, ¿no? Chocan contra todo, no en una forma ordenada, sino en forma totalmente desordenada, ¿no? Y continua, ¿no? Porque chocan constantemente, ¿no? Las moléculas son independientes, pues no existe atracción ni repulsión entre ellas. O sea, todas las moléculas gaseosas, imagínense que de repente hay una forma de atracción entre ellas, pero más predomina la forma de rechazo, por eso es que se separan unas con otras, y ese es el supuesto que vamos a tener aquí en presente. Por supuesto que no es tan real, porque las moléculas también tienen alguna atracción entre ellas, ¿no? Por gas, tiene comportamiento ideal a bajas presiones y altas temperaturas. Entonces, este es un gas ideal. Y para ese gas ideal es esta ecuación que hemos puesto acá en la pizarra. O sea, en realidad no se separa mucho de lo real, ¿eh? Porque los gases en realidad no tienen mucha presión. Industrialmente sí, nosotros tenemos hasta gases comprimidos de tal manera que se licúan, ¿no? Se forman líquidos y hasta sólidos. Y esta es la famosa ley que les he puesto en la pizarra, que es la ecuación de Clapeyron, o la ecuación de los gases ideales, donde N es el número de moles, R es la constante universal, así se llama, es 0,082, y estos son los valores de R, 0,082, o 8,31 joules mol grado Kelvin, o 62,4 si la presión está en milímetros de mercurio. Vamos a utilizar la primera, ¿no? Y esta es la ecuación de Clapeyron, ecuación de los gases ideales. Pavo igual a ratón, ¿no? Pavo ratón, sin las vocales. Entonces vamos a ver, otra de las definiciones de los gases es esta. ¿Qué cosa significa condiciones normales? Condiciones normales, a menos para gases estamos hablando, ¿ah? Son aquellas condiciones en donde la temperatura es 0 grados centígrados, o sea, 273 grados Kelvin. Y la presión es igual a una atmósfera, o sea, si estuviéramos a nivel del mar. Para un mol de cualquier gas, a condiciones normales, el volumen que ocupa es 22,4 litros, ¿ya? Eso lo vamos a ver en una ecuación, si ustedes desean, vamos a verlo ahorita también. Y aquí ya vemos algunos ejemplos que vamos a hacer. Vamos a salir un ratito de esto para ver qué significa condiciones normales. A ver. Condiciones normales dice que es temperatura 0 grados centígrados. O sea, la temperatura es 273 grados Kelvin. O sea, 0 grados centígrados. Y la presión tiene que ser igual a una atmósfera. Esto significa condiciones normales. En química, ¿no? Condiciones normales. CN, así le ponen, CN. Ya. Vamos a recurrir a la ecuación de gases. PB igual a RTN. Pavo ratón. Dice que la presión es 1. Vamos a ponerlo. Una atmósfera. El volumen. No sé cuánto sea el volumen. Vamos a ponerle B. La constante de los gases. ¿Sería? Creo que no se ve muy bien, ¿no? A ver, ahí. Bien. La constante de los gases dijimos que era 0,082. Temperatura, grados Kelvin, 273. Y vamos a ver que este gas tiene un mol. Supongamos que N es igual a 1. Un mol. Para un mol de gas cualquiera, 1 acá. Ustedes despejan B acá. Despejamos B y sale... A ver, ¿quién lo hace con su calculadora? ¿Cuánto es 0,082 por 273? Por 1 entre 1, ¿no?
Vamos a hacerlo rápido. Con la calculadora acá de este celular sale 0,082 por 273. 0,082 por 273. Necesitamos calculadora. Y sale 22,39. O sea, redondeando sale 22,4. 22,4 litros. Miren, en este caso, solamente me dicen que las condiciones son 273 grados centígrados y la presión una atmósfera. Un mol de este gas, pero no me dicen qué gas, no me dicen si es oxígeno o hidrógeno o nitrógeno o amoníaco o CO2, no me dicen qué gas. Y sin embargo, yo ya saqué el volumen, que es 22,4 litros. ¿Qué quiere decir? Que para cualquier gas, así sea un gas pesado, un gas liviano, un gas noble, lo que sea, si yo tengo un mol a condiciones normales, el volumen va a ser de 22,4 litros. Eso es lo que dice esta definición de condiciones normales. O sea, me está ayudando bastante, ¿no? Porque si yo sé que tengo en un recipiente 5 moles de un gas y lo tengo a condiciones normales, entonces el volumen que ocupa debe ser 22,4 por 5. Si tengo 2 moles de un gas a condiciones normales, su volumen será 22,4 por 2. Depende solamente del número de moles. O sea, en conclusión, para un mol de cualquier gas a condiciones normales, el volumen que ocupa es 22,4 litros. Se ve un poco más borroso, ¿no? Sí. Así que ya lo tenemos, esa definición es importantísima. Y acá tenemos algunos ejemplos, y vamos a hacer los ejemplos mejor de una vez, para que nosotros avancemos un poco más. A ver, estamos 22, están subiendo más todavía, dice. Entonces, miren, 22,4, le he redondeado porque es 22,38, 7, algo así, ¿no? 22,4, siempre lo redondeamos. Ejemplo, convertamos 23 grados centígrados a Kelvin. ¿Cuánto sale? A ver, ¿quién me dice? Necesitamos convertir eso. ¿Cuánto es 23 grados centígrados a Kelvin? ¿Cuánto sale? En el primer ejemplo. 296. 296. ¿Qué hacemos? Le sumamos 273. Entonces sería 223 más 273, saldría 296 grados Kelvin. Acuérdense que ya hace unos pocos años, 5 años si no me equivoco, ya no se pone la bolita como grados Kelvin, ¿eh? Ahora se pone K nada más, en mayúscula. A ver qué me están escribiendo por aquí. Ajá, 296K. A ver, sí, 296. Ya, acuérdense que ya no se pone la bolita arriba. Si ponemos la bolita arriba van a darse cuenta que no sabemos química. Entonces, tratemos de demostrar que sí sabemos, ¿no? ¿Cuál es el otro ejemplo que tenemos acá? Solamente para calentar un poquitito. Dice, ejemplo, convierta 650 milímetros de mercurio a atmósferas. A ver, 650 mmHg a atmósferas. Creo que lo hicimos el año pasado o el año pasado de conversión de unidades, ¿no? 650 milímetros de mercurio. Entonces, para esto hacemos una regla de 3, ¿no? Nos dijeron que 760 milímetros de mercurio equivale a una atmósfera. Entonces, si 760 equivale a una atmósfera, 650 milímetros de mercurio equivaldrá a ¿cuántas atmósferas? No sé, X. Y hacemos una regla de 3, ¿no? X vendría a ser igual a 650 por 1 entre 760. 650 entre 760. Y eso me sale en atmósferas, a ver. ¿Dónde está el celular? Un poco más abajo. 0,8 creo. 0,8, vamos a ver, un ratito. 650 entre 760. 0,86, redondeando. Entonces saldría acá 0,86 atmósferas. 0,86 atmósferas, ATM. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Por qué les hago esto? Porque cuando nosotros veamos problemas un poco más complejos y nos den presión en milímetros de mercurio o temperatura en grados centígrados, no nos va a servir. Lo que nos sirve es tener la temperatura en grado Kelvin y la presión en atmósferas, para que nuestra ecuación sea más sencilla y para utilizar el R igual a 0,082. 760. Dijimos que 760 milímetros de mercurio es igual a una atmósfera, lo vimos al inicio, ¿no? Acuérdense que
Si yo estoy a nivel del mar, la presión que ejerce todo el aire encima de mi cabeza, desde la atmósfera, desde donde está, pues, no sé, si no me equivoco, son 20 kilómetros de atmósfera que tengo encima, todo lo que está encima de mi cabeza de aire es igual a una atmósfera que es igual a 760 milímetros de mercurio. Son unidades, ¿no? Son unidades equivalentes. Es como si yo le dijera que un metro es igual a 100 centímetros. Una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. O 760 torricelis también le ponen acá, por si acaso. Puedo poner acá 760 Tor, con doble R, ¿no? Tor, con doble R. 760 torricelis, 760 milímetros de mercurio es igual a una atmósfera. Si esto es una atmósfera, 650 saldrá menos, pues, ¿no? Sale 0,86 atmósferas. Entonces, no estamos en clase de física, sino yo les explicaría pues qué expresión y todo eso, ¿no? Pero nos vamos a ir por otro lado. Así que ustedes más o menos imagínense un globo que está a punto de reventar y que si ustedes lo tocan con la mano se dan cuenta que se presionan y vuelve a su sitio porque hay una presión interna que hace que ese globo tenga esa forma, ¿no? Media redonda y todo eso, ¿no? Esa presión es debida a los choques de las moléculas que están dentro del globo. Y si esos choques son mayores, llega un momento en que el volumen, o sea, el globo se infla más, y llega un momento en que se rompe y se revienta. ¿Debido a qué? Debido a la presión. Y la presión dentro se mide en atmósferas. Claro que esa presión dentro del globo yo lo podría medir de otra manera, ¿no? Pascales, milímetros de mercurio, etcétera. Pero en química se utiliza atmósferas. Y una atmósfera es 760 milímetros de mercurio. Sí, sí, esa es la presión atmosférica, 760 milímetros de mercurio. El año pasado estuve con ustedes y hice física, pero no hicimos esta parte. Con segundo hicimos presión y vimos de dónde salía el valor de 760. En realidad, Torricelli es un físico químico que estudió la presión del aire, ¿no? Y él hizo un experimento y de ahí deduce más o menos de dónde sale ese valor. A ver, vamos a ver si lo repetimos rapidito. A ver, él dijo lo siguiente. Dijo, más o menos puso algo así. Puso un recipiente con mercurio que es peligrosísimo. Acá tengo mercurio, Hg, un líquido medio violeta más o menos. No, medio gris, ¿no? Algo así. Y puso acá un tubo de cabeza, ¿no? Así de cabeza. Y lo sumergió de cabeza en el mercurio. Y se dio cuenta que el mercurio ascendía por acá. Y ascendió a tal manera que se ascendió 76 centímetros, que equivale a 760 milímetros. 76 centímetros o 760 milímetros. Ese ascendió. Y él, por los principios de física, dijo, si yo tengo un punto horizontal, por ejemplo acá en este puntito, y otro punto acá en el mismo nivel, las presiones tienen que ser iguales, dijo acá. En este puntito A, en el puntito B, las presiones son las mismas. ¿Y qué tengo acá en este punto B? Tengo la presión del aire, es la presión atmosférica. ¿Y acá qué tengo? Tengo la presión del líquido que es mercurio, que equivale a 760 milímetros. Entonces, para él, dijo, una presión atmosférica es igual a 76 centímetros o 760 milímetros. Eso lo hizo en forma experimental, ¿no? El mercurio es pesado, tiene una densidad de 13,6, muy pesado comparado con el agua, es 13 veces más pesado que el agua. Y sin embargo, a pesar de su peso, ascendió por un tubo capilar, un tubo muy delgadito, 76 centímetros. Por lo tanto, él dijo, la presión del aire tiene que ser 76 centímetros de mercurio. Si yo le pongo en vez de mercurio agua, ¿saben cuántos metros sube? A ver, más o menos, ¿cuántos metros creen que sube? 1 metro, 2 metros. ¿Cuánto subirá el agua si pongo un tubo delgadito? Y el agua por capilaridad sube. ¿Cuándo creen que suba? A ver, ¿qué me dice? 2 metros. 2 metros. No, sube 10 metros, 13. O sea, por eso es que la presión en agua es más de 10 metros. Pero no vamos a utilizar un tubo de 10 metros, ¿no? Utilizamos un tubo de 1 metro y vemos que sube 76 centímetros. En agua sube hasta 10 metros. Si ustedes tienen una bandeja, una tina de agua en el piso y se suben a un edificio de 4 pisos, que más o menos 10 metros, y ponen un tubo capilar más o menos como el diámetro del lápiz, algo así, ponen un tubito, van a darse cuenta que el agua sube 10 metros. Pero no nos serviría pues en cálculos prácticos, ¿no? Ni tampoco esto nos sirve, porque nosotros no tenemos
tubos capilares con mercurio, y el mercurio es peligroso y todo eso. Pero en su tiempo, hace 200 años más o menos, él dijo que la presión atmosférica era igual a 760 milímetros de mercurio. De ahí sale esa conversión, ¿no? Entonces, siempre en química se utiliza 760 milímetros de mercurio, que es igual a una presión atmosférica a nivel del mar. Por supuesto que si yo me voy a Puno, donde estamos a más de 3.000 metros de altura, o a Huancayo, por ejemplo, o a Canta, la presión atmosférica es menor, ¿no? No sería 760, de repente sale 680, 650, 690, no sé. Tengo menos presión porque tengo menos aire y porque tengo que respirar más, porque el oxígeno hay muy poco ahí, ¿no? Entonces, la presión es menor y por lo tanto nosotros nos forzamos a respirar más, porque si no, no nos llega el oxígeno a nuestro cerebro y nos podemos desmayar, ¿no? Imagínense, poco aire significa que tenemos que hacer más respiración. Y si hacemos más respiración, es como si estuviéramos haciendo ejercicios, o sea, prácticamente yo voy a estar flaquito todos los días, porque estoy haciendo ejercicios sin querer, ¿no? ¿Se han dado cuenta que en la sierra, la gente de la sierra, los serranos que viven en la sierra, no son gordos, todos son delgados, y tienen una caja torácica bien ancha? Es por eso, pues, porque ellos están respirando constantemente, más rápido que nosotros, respiran mucho más porque necesitan más oxígeno en sus pulmones, ¿no? Tienen que hacer esto. Sin darse cuenta están respirando más rápido y por lo tanto están haciendo ejercicio, están quemando grasa y por lo tanto no son gordos. Cuando vienen a la costa ahí se engordan, ¿no? Los serranos vienen a la costa y se ponen chachos. Pero en la sierra la gente nunca es gorda, yo no veo a la gente gorda. Las mujeres un poco gorditas porque a veces tienen muchos hijos, ¿no? Pero los varones son flacos y gruesos, así, caja torácica ancha, ¿no? La espalda ancha. Mi tío es gordo, dice, pero no vive en la sierra, seguro. O no, o parará sentado. Y de Olano. ¿Dónde vive Olano tu tío? ¿Dónde está? De repente no es muy alto, muy altura. En la chacra. ¿Pero dónde? ¿En qué parte? Y si tiene chacra debe tener bastante... bueno, el vivir en la chacra es bien bonito. Yo he vivido en Tumbes, en la playa, cuando tenía 8 años. Dice, ¿por Choros? ¿Dónde es Choros? ¿Dónde será? Choros. Sí, los que viven en la sierra son delgados, pero tienen una espalda ancha porque tienen los pulmones más anchos que nosotros, más desarrollados. Yo he visto, en la sierra he visto, las mujeres un poco gorditas, pero no gordas, sino gorditas, medio gruesas. Pero los varones todos no tienen barriga, no tienen panza, son delgados. Y es por los ejercicios que hacen sin querer, ¿no? O sea, que tienen poco oxígeno en el aire, que están más altos, ¿no? Menos presión. Y se han dado cuenta que en la sierra ustedes es bien difícil encontrar en un restaurante arroz, por ejemplo, o frijoles. ¿Quién ha ido a la sierra y dice, señor, deme un plato de arroz? No le van a vender. Ni frijoles. Tendría que ser un restaurante especial para que les venda frijoles. Porque como hay menos presión, el agua hierve a menos temperatura y el arroz no se cocina. Entonces el arroz sale medio feo, medio desabrido. Por eso en la sierra no se come mucho arroz. Comen más papas, trigo, quinoa, ¿no? Y tampoco no hay frijoles, porque los frijoles necesitamos hervirlos bastante, bastante para que se cocinen. Y si no hay temperatura alta, entonces el agua es como si estuviéramos metiendo en el agua a 80 grados, o sea, no se cocina nunca. Por lo tanto, en la sierra comer frijoles, imposible. Sale feo, bien feo, o sea, crudos. Necesitamos una olla a presión para que se cocine, ¿no? Mi tío es delgado, el chuño, sí, ya, pero el chuño es papa, ¿no? Yo digo, el arroz se cocina a agua a 100 grados. Si tenemos agua a menos de 100, no se cocina, sale crudo. Y el frijol peor también. Entonces en la sierra, cuando quieren hacer frijoles, necesitan comprarse una olla a presión para que sienta la presión y ahí se cocina recién, a más de 100 grados centígrados si es posible, ¿no? Pero la olla a presión es peligrosa porque sale disparado y nos tira en la cabeza. Así que no es igual vivir en la sierra que vivir en la costa. Vamos a ver qué otros ejemplos hay por aquí. Dice, 3. ¿Cuál es el volumen ocupado por 3 moles de nitrógeno a 1520 torricelis, o sea, milímetros de mercurio, y de presión y 0 grados centígrados? A ver, vamos a poner en la pizarra y lo vamos a hacer. ¿Quién me dice la respuesta de ese? ¿Cuál es el volumen en litros, se supone, ocupado por 3 moles de nitrógeno a 1520 torricelis y 0 grados centígrados? A ver, voy a poner los datos acá. N
3. Presión 1520. Temperatura 0 grados centígrados. Y me piden el volumen, ¿no? Ya pues, este tema de gases, a menos hoy día, va a ser repetitivo todo. O sea, no es difícil esto. Simplemente hay que poner las unidades adecuadas. A ver, 3 moles está correcto. N es moles. Pero presión 1520 torricelli, 1520 torricelli, no me sirve. Para mi ecuación tiene que estar en atmósferas. Entonces lo transformo a atmósferas. ¿Qué hago? 1520, ¿por cuánto multiplico? Por 1 entre 760. O sea, estamos haciendo una conversión, ¿no? Si 760 es igual a una atmósfera, 1520 milímetros de mercurio, ¿cuántas atmósferas serán? ¿Cuánto sale esto? A ver. ¿Cuánto sale? ¿2? ¿Sale 2? Ah, sí, sale 2, ¿no? Sale 2 atmósferas. Entonces pone aquí igual a 2 atmósferas. 0 grados centígrados. No nos sirve. ¿Cuánto es 0 grados centígrados a Kelvin? 273, ¿no? 273. Ya. Y el volumen no lo puedo hallar. Pero utilizamos mi fórmula de pavo ratón. Sería pavo igual a ratón, ¿no? RTN. Pero el P lo voy a poner al otro lado porque yo quiero el volumen, ¿no? Lo pongo abajo, entre P. Ahí está mi ecuación. Entonces, el volumen vendría a ser igual a ¿qué? A R. Mire, si las unidades están en litros, o el volumen en litros, la temperatura en grado Kelvin, la presión en atmósferas y moles, entonces R es 0,082. Por eso les digo, ustedes mantengan estas unidades para que el 0,082 ya esté dentro de su cabeza, como una constante, es una constante en realidad, constante de los gases ideales. Y ya no vamos a variar, así que tiene que ser siempre 0,082. La temperatura es 273, moles 3, y la presión 2. ¿Ves? ¿Y cuánto me va a salir? En litros. El volumen en litros. Vamos a ver ese cálculo cuánto salió. Saldría 0,082 por 273, 0,082 por 273 por 3 y todo entre 2, que es la presión, y me sale 33,58, ¿no? Así sale, ¿no? 33,58 litros. O sea, imagínense un recipiente de 33 litros que está, dentro está el contenido 3 moles de nitrógeno. Miren que acá no me piden, no me dicen, solamente me dicen 3 moles de nitrógeno, pero no le hemos utilizado ni siquiera peso molecular ni nada de eso, ¿no? Sí, R va a ser siempre 0,082, siempre y cuando tu volumen esté en litros, la presión esté en atmósferas y la temperatura esté en grados Kelvin. Por supuesto que en moles, ¿no? Si no está en esas unidades, entonces vamos a utilizar otro R. Por eso, cuando ustedes yo les dé los datos, les diga, por ejemplo, temperatura grados Kelvin, grados centígrados, pasen a Kelvin. Volumen 2000 mililitros, pasen a litros. La temperatura, grados, 20 grados centígrados, pásenlo a Kelvin. ¿Qué más? Y la presión tiene que ser en atmósferas, temperatura en grado Kelvin y moles, moles, ¿no? Para que el volumen me salga en litros, ¿no? Si mantenemos las unidades atmósfera, litro y grado Kelvin, R es siempre 0,082. De caso contrario, les puse por ahí en las diapositivas que R tiene otros valores, ¿no? Que yo casi ni me acuerdo porque no lo utilizo. Yo siempre ya me he acostumbrado a que cada vez que yo tenga un problema de gases, no gases de mi estómago, ¿no? Gases de química, lo paso todo a litro, mol, grado Kelvin y atmósferas para obtener el 0,082 siempre. Vamos a ver qué más dice nuestras diapositivas. Creo que hemos hecho pocos ejercicios aquí, vamos a ver. El número 4, a ver. Dice, allá la densidad del gas oxígeno a 227 grados centígrados y 0,82 atmósferas. Voy a poner un ratito los valores y ahorita voy a ver qué están escribiéndome ahí. Ah, esto no sé si lo quieren hacer. A ver un ratito, de repente quieren copiar el pizarra antes. Ah, ya, quieren que expliquemos de nuevo. Vamos abordando entonces todo, ¿ya? Este ejemplo. Solamente los datos los vamos a dejar. Nicole Ramos seguro, ¿no? Ah, sí. En el colegio siempre era igual. Pero no importa, está bien.
Prefiero que nos demoremos un poco porque hay tiempo. Esta semana, la primera, es un poco más tranquila. Los datos que nos dan en este primer problema, o en el problema 3, en el ejercicio 3, Nicole, es que nosotros tenemos 3 moles de nitrógeno. 3 moles, dice. N2. Ya, como me dan las moles, ya no necesito ni siquiera pasar de masa a moles, ni de peso molecular, no, ya tengo las moles, que en mi PBRNT, en mi pavo ratón, me piden moles, ya la tengo el N igual a 3. Pero la presión dice que es 1520 torricelis, o sea, 1520 milímetros de mercurio. Pero no me sirve, en mi ecuación tiene que estar en atmósferas. Entonces yo me acuerdo que 760 torricelis, o sea, milímetros de mercurio, lo mismo, es igual a una atmósfera. Si esto es igual a una atmósfera, entonces 1520, ¿cuántas atmósferas será? Y si hacemos la regla de 3, sale que es 2 atmósferas. Por lo tanto, aquí voy a poner, en vez de poner 1520, voy a tener acá una equivalencia de 2 atmósferas. Ya lo borro esto. 2 atmósferas de presión. La temperatura dice que es 0 grados centígrados. No me sirve. Tiene que estar en Kelvin. Y para transformar centígrados a Kelvin solamente le sumamos 273. O sea, acuérdate, de centígrado a Kelvin, sumémosle 273. Entonces 0 más 273 equivale a 273. ¿No? Kelvin. Ya está. Ahora sí tengo mis moles en moles, presión en atmósferas y temperatura a grados Kelvin. Voy a mi ecuación. Pavo ratón, ¿no? PV igual a RTN. La presión, ya la tengo. 2 atmósferas. El volumen, eso es lo que me piden. No lo conozco. No lo conozco. Volumen. R, 0,082. Temperatura, 273. Acá está, T, 273. Y las moles, 3. Que es el dato que me dan acá, ¿no? 3 moles. Reemplazo todo esto, hago mis ecuaciones, despejo el volumen y me salía que era 33,58. 33,58. Ya ni siquiera tengo que poner unidades, porque yo ya estoy utilizando todas las unidades de tal manera de que al final el volumen me tenga que salir en litros. Si yo mantengo todas las unidades que ya me dijeron, atmósferas, grado Kelvin, moles, el volumen tiene que ser, con 0,082 de R, tiene que ser litros. Ya no necesito ni poner unidades, ¿no? Hay muchos que se llenan de unidades. ¿Ya para qué? Ya, yo ya utilizo todo siempre y sé que voy a obtener litros. No me complico la vida con unidades. ¿Por qué 0,082? Ese valor 0,082 es un valor experimental. O sea, cuando han hecho los que han estudiado gases, han hecho varios experimentos, siempre se han dado con la sorpresa de que a más presión, más temperatura, y a más presión, menos volumen. O sea, entonces, acuérdense, por ejemplo, yo presiono algo y lo achico, ¿no? Al menos con los gases, ¿no? Claro que en los sólidos no pasa eso. Por ejemplo, yo acá presiono este plumón y no se achica, porque no es un gas. Y tampoco el agua la presiono y no se achica, porque no es un gas. Pero si yo tengo un gas y lo presiono, sí lo comprimo de tal manera de que el volumen disminuye. Por lo tanto, aquí esta ecuación que está acá, el volumen con la presión son inversas, y el volumen con la temperatura sí son directamente proporcionales. Entonces, haciendo estas pruebas de muchos gases con diferentes temperaturas, diferentes presiones, diferentes volúmenes, experimentalmente, o sea, haciendo muchas pruebas, muchos experimentos, los físico-químicos determinaron que este valor 0,082 es siempre el mismo. Siempre es 0,082, ¿no? Con las variables que les digo, volumen en litros, etc. Por eso esa constante ya es un número que ya está determinado. Y siempre sale 0,082 cuando son gases ideales, gases a presiones bajas, etc. Entonces, esa es una constante. Así como cuando, por ejemplo, yo digo que el número pi es 3,14, que es una constante. ¿Por qué es 3,14? Porque en realidad, realmente se ha experimentado que es dividir, si no me equivoco, el perímetro de la Tierra entre la área, algo así, y salió un valor pi igual a 3,14, ¿no? Algo así. Ese valor nunca va a cambiar. Siempre va a ser 3,14. Igual que el valor de repente del éxito, ¿no? O sea, la exponencial, que es 2,73, etc. ¿no? Hay unos numeritos que siempre van a tener el mismo número, van a tener el mismo valor. Acá este R en los gases va a ser siempre 0,082, siempre y cuando utilices las unidades que les digo, ¿no? Kelvin, moles y litros. Si no, no es el mismo valor, ¿no? Claro, si tú cambias las unidades, cambia de constante.
Entonces, esta constante es una constante experimental. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo que aprendérmela de memoria. Entonces, 0,082 voy a utilizar bastante, siempre y cuando utilice gases. En esta ecuación de pavo ratón, R es 0,082. Siempre. Entonces, así salió este problema número 3. Vamos a repetir el enunciado del 4, porque acá me piden otra cosa. Dice, en el 4 dice, hallar la densidad de un gas, o del gas oxígeno, a 227 grados centígrados y 0,82 atmósferas de presión, se supone, ¿no? Voy a poner los datos acá. ¿Cuánto sale la densidad? Densidad del gas oxígeno. Acá tengo O2. Me piden la densidad. Ya dice a 227 temperatura, entonces en 227 grados centígrados y 0,82 de presión. Ya está. Vamos a salir un ratito, vamos a ver. Esto lo puedo borrar ya, ¿no? O de repente quieren poner una foto, que no se ve muy bien, ¿no? Es que cuando es luz artificial se ve un poco feo. Voy a apagar la luz a ver si es que se ve mejor. Y abro la ventana mejor. Creo que se ve mejor así. Ya puedo borrar esto, ¿no? Si no lo hacen ustedes. Acuérdense que es una sola ecuación. Mira, no estoy poniendo 50 ecuaciones ni nada de eso. Ya, acá están los datos. Dice, no sé si puede ver ahí. Dice, ¿cuál es la densidad? Es una letra así medio extraña. Yo le pongo así como densidad, ¿no? Ustedes si quieren ponen D, no sé, pero pongan una. Yo le pongo esa letra que es la letra griega, Rho, densidad. La densidad del oxígeno dice que a 227 grados centígrados y 0,82 atmósferas de presión. A ver, mucha luz tampoco no. Un poco cerramos, que no se haga mucha sombra. Ya, ahí. Ya, pero ¿qué? No, mi ecuación no me iba a hablar de nada de densidades. ¿Ahora qué hacemos? Pero en física sabemos que densidad es igual a ¿qué? A ver, la densidad es igual a la masa sobre el volumen. No sé si se acuerdan en física. Masa sobre el volumen. Y en mi ecuación de estados, mi ecuación de PV igual a R de N, aquí aparece el volumen, pero no me aparece la masa. Pero acuérdense que el número de moles, estamos hablando de moles ya, es igual a la masa entre el peso molecular del gas. Miren, tengo mi ecuación. Moles es igual a masa sobre peso molecular. Acuérdense que si yo tengo, por ejemplo, el oxígeno es 32 gramos por mol. 32 gramos es igual a 1 mol. 64 gramos sería 2 moles. La relación es masa con moles por el peso molecular que era 32. Entonces el número de moles vendría a ser igual a masa sobre peso molecular. Entonces, en vez de N, yo voy a reemplazarlo por masa sobre el peso molecular del gas. Ahora ya no depende ahora sí depende del gas, ¿no? No es para cualquier gas. El peso molecular me está diciendo cuánto es el peso molecular del oxígeno, por ejemplo, en este caso. Si fuera hidrógeno es uno, si fuera nitrógeno es otro, o oxígeno es otro, ¿no? Acá depende del gas. Miren, acá tengo masa y tengo volumen. Entonces voy a hacer una cosa. Este M, o sea, peso molecular, lo paso por el lado. Acá lo voy a pasar. Ya lo elimino de abajo. Ya está. Y el volumen lo voy a pasar acá abajo. Lo borro de acá. El R lo voy a pasar abajo, acá al otro lado. R. Lo saco de acá. Y la T también la saco de acá. La pongo abajo. Estoy despejando mis variables, ¿no? Y ahora tengo, mira, masa sobre volumen. ¿A qué es la masa sobre volumen? A la densidad. Entonces, en vez de poner masa sobre volumen, voy a poner densidad de un gas. ¿Es igual a qué? A P, peso molecular, RT. O sea, lo voy a poner de nuevo acá ya. Mi formulita acá. Densidad de un gas vendría a ser igual a P, peso molecular, RT. Acá está mi fórmula para densidad. ¿De qué depende la densidad? De la presión, del peso molecular, o sea, del gas, de R, que ya lo conozco que es 0,082, y de la temperatura, ¿no? Es inversa con la temperatura. Sí. En este caso, como es oxígeno, ¿cuál es el peso molecular del oxígeno?
32, ¿no? Gramos por mol. Porque 16 por 2 es 32. Acuérdense que el oxígeno es O2, ¿ah? O2. La presión, acá me la dan. Ya no necesito cambiarla porque dice 0,82 atmósferas. Presión 0,82. La temperatura. ¿Cuál es la temperatura? Dice 227 grados centígrados. No me sirve. A Kelvin, ¿cuánto sería? 227 más 273, 500, ¿no? 500 grados en Kelvin. Y R es igual a 0,082. Por lo tanto, ya tengo los 4 valores que necesito acá, los tengo. Los reemplazo y hallo la densidad. ¿A cuánto saldría? La densidad sería igual a presión 0,82 por el peso molecular, que es 32, entre R, que es 0,082, y por la temperatura, que es 500. A ver, ¿cuánto me sale eso? Vamos a hacerlo con la calculadora. Si ustedes se dan cuenta, 0,82 y 0,082, uno es 10 veces el otro, ¿no? Acá sería, esto entre esto sale 10. 10 por esto sería 320. 320 entre 500 saldría. 320 entre 500. Y sale 0,64. Acá saldría 0,64. 0,64 gramos por litro. Gramos por litro. Miren que gramos es masa y el volumen está en litros, por lo tanto sale 0,64 gramos por litro. Es la densidad del oxígeno a 227 grados centígrados y a una presión de 0,82 atmósferas. Se dan cuenta que todo es esta formulita, pavo ratón, pavo ratón, pavo ratón. De ahí salen varias fórmulas, ¿no? Acá he sacado una fórmula que es de la densidad del gas. Y la densidad del gas vendría a ser igual a presión por peso molecular entre la constante R por la temperatura. Para que se acuerden, yo siempre me acordaba de esta formulita y decía, policía militar ratero. Policía militar ratero significa, policía militar significa P, M con rayita arriba, o sea, peso molecular, ratero de R, de la constante de los gases, y la T de la temperatura. Ya, con eso me acordaba yo de la densidad de un gas. Pero si no, lo podemos deducir de pavo ratón. Entonces, con esta fórmula yo puedo hallar la densidad de cualquier gas. A ver, de repente Nicole quiere que repita de nuevo. A ver, Nicole, más o menos. Mire que siempre estoy transformando todo a Kelvin, atmósferas, en este caso no es necesario porque ya me dan atmósferas. Moles, sí necesito moles. No necesito moles porque las moles la he convertido en masa, ¿no? Ya está. Entonces vamos a ver el otro ejemplo. Son 9:38, para que no nos gane el tiempo. El ejemplo número 5 dice, se tienen 8 gramos de oxígeno dentro de un globo de hule a condiciones normales. Hallar el volumen del globo. A ver, ¿cuánto sale? Condiciones normales a 0 grados centígrados y 1 atmósfera de presión. Y acuérdense que hemos dicho algo parecido. Un mol ocupa 22,4 litros. Pero yo no sé cuánto será 8 gramos. ¿Cuántas moles será 8 gramos? A ver, a condiciones normales. De oxígeno, dice. Voy a poner aquí los datos. En ejemplo 5, 8 gramos de oxígeno. O 2. Condiciones normales y nos dicen el volumen. Ya. Estamos 22 ahora. Muy bien. Ahora me tienen que dar los nombres todos. A ver, dice, tengo 8 gramos de oxígeno. No sé si se ve ahí. A condiciones normales y cuál es el volumen ocupado por esos 8 gramos de oxígeno. Entonces, nosotros dijimos de que para cualquier gas, a condiciones normales, un mol de cualquier gas ocupa 22,4 litros. 22,4 litros. A condiciones normales. Estamos a condiciones normales. Entonces, yo tengo que saber cuántas moles hay en esos 8 gramos de oxígeno. Si yo tengo que es O2 y el peso molecular de O2 es igual a 32, es 16 por 2, ¿no? 32 gramos por mol. Entonces, ¿cuántas moles vendrían a ser esto? El peso molecular es igual a la masa, que es 8, entre 32. Acá sale 0,25 moles. 0,25.
0,25 moles hay en 8 gramos de oxígeno. Pero si un mol ocupa 22,4, 0,25 ocupará pues la cuarta parte. Por lo tanto, el volumen vendría a ser igual a 0,25 por 22,4. O sea, saldría 11,2, 5,6, ¿no? 5,6 litros. Ese es el volumen que ocupan los 8 gramos de oxígeno. A ver, 22,4 entre 4. 5,6 litros. Imagínense, un recipiente de 5 litros más o menos. Adentro hay 8 gramos de oxígeno, aunque no parezca, pero hay 8 gramos de oxígeno. Están dentro de un recipiente de 5,6 litros y están ejerciendo una presión de una atmósfera y una temperatura de 0 grados centígrados, que son las condiciones normales, ¿no? Entonces, si a mí me dicen que está a condiciones normales, automáticamente yo pienso, condiciones normales, un mol, 22,4. ¿Cuántos moles hay en 8 gramos? 0,25. Entonces sería, si un mol ocupa 22,4 litros, 0,25 moles ocuparán 0,25 por 22,4. Saldría 5,6 litros, ¿no? Ya no necesito ni siquiera utilizar el pavo ratón, porque ya me conozco esta condición, ¿no? Condiciones normales, un mol es 22,4 litros. Y si no me acuerdo, pues tengo que recurrir en mi pavo ratón, ¿no? O sea, pondría PB igual a NTR, a RTN, y pongo P1, B, no lo conozco, N, 0,25, que lo he ahí ahorita, ¿no? Temperatura, 273, y R, que es 0,082, multiplico todo, divido todo, y me va a salir lo mismo, sino que ya no tengo que estar haciendo 2 veces. Para simplificarlo, se ha utilizado esta condición normal, ¿no? Un mol, 22,4 litros. A ver, les pregunto, si un mol de oxígeno a condiciones normales ocupa 22,4 litros, 3 moles, ¿cuánto ocuparán a condiciones normales de oxígeno? ¿Cuánto será? A ver, ¿qué me escribe? Un mol de oxígeno, 22,4 litros. 3 moles de oxígeno a condiciones normales, ¿cuánto será su volumen? ¿Cuánto sale? A ver, Nicole, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale? Aquí me dice, un mol, 22,4. 3 moles, ¿cuánto será? En condiciones normales. Estas salas. 67,2. A ver, 67,2. Resultado, ¿no? 22,4 por 3, ¿no? 67,2 litros. O sea, 67 litros con 200 mililitros, ¿no? Algo así. ¿Ves? Entonces, ya esa relación tiene que tener ustedes en su cabeza. Dos cosas. Una, pavo ratón, temperatura, cómo se transforma de centígrado a Kelvin. Y la otra que es, si me dicen condiciones normales, ya es bastante información, sino que ustedes tienen que acordarse que es presión en una atmósfera y temperatura 0 grados centígrados. Se simplifica bastante, ¿no? A ver, ¿quién más está por aquí? Estas salas. No, me mandan tareas. Esta vez tienen que mandar sus tareas. ¿Ah? Miren que hay jalados, ¿ah? Simplemente por las tareas. Ya hay jalados. O sea, el bimestre pasado, el examen no hay 20, no hay ni un 20, pero hay varias notas bien bajas. O sea, significa que no han podido comunicarse entre ustedes, ¿no? Y por lo tanto, como no han mandado tareas, hay jalados. Y a nosotros nos han autorizado. Aunque digan el ministerio que no va a haber jalados a fin de año, pues sí puede haber. O sea, yo puedo jalar a alguien y el próximo año lo va a llevar como curso cargo. O sea, van a tener que estudiar doble el próximo año. Así que no les conviene. Sus tareas tienen que mandar. A ver, vamos a ver. O sea, va a haber cursos a cargo, es lo que quiere decir. Lo van a tener que llevar el próximo año. Entonces el volumen aquí era 5,6 litros, ¿no? Y el 6, a ver, dice 0,3 mol de un gas ocupa un volumen de 2,4 litros a 27 grados centígrados, no es condiciones normales. ¿Eh? Hay la presión que éste ejerce sobre las paredes del recipiente en atmósferas. A ver, utiliza su pavo ratón. ¿Quién me da respuestas? Voy a poner los datos en la pizarra y pongan sus respuestas para guardarlas en el chat como primeras intervenciones. A ver, voy a poner los datos. Un mol, 0,3 mol de un gas, pues N igual a 0,3
No me dicen qué gas es, pero yo tengo un número de moles suficiente, ¿no? Volumen 2,4 litros. Ya, no le pongo unidades, 2,4. Y la temperatura 27. Ya. Dice, ahí la presión. Ya está. ¿Cuánto sale? Necesitan calculadora ahora sí, ¿eh? Para que no sean problemas con las unidades ni nada de eso. Acá están los datos. Voy a borrar esta parte de aquí. Dice, un gas o 0,3 moles de un gas. No se ve. A ver, vamos a ver aquí. 0,3 moles de un gas ocupan un volumen de 2,4 litros. No le pongo unidades porque ya se sobreentiende que tengo que utilizar litros, ¿no? A 27 grados centígrados. ¿Y cuál es la presión en atmósferas? Ya, este 27 grados centígrados no me sirve, ¿no? ¿Cuánto saldría en Kelvin? 27 más 273, 300. 300 Kelvin. La presión va a salir en atmósferas porque R lo voy a utilizar como 0,082. Acuérdense, 0,082. Si utilizo R0082, la presión me tiene que salir en atmósferas. Vamos a utilizar el power atom. PV igual a RTN o RNT. Power atom. Pero me piden la presión. Entonces este volumen lo voy a poner al otro lado como dividiendo. Ya está. Aquí es igual la presión. Presión sería igual a R, 0,082. Temperatura, 300. Moles, 0,3. Y el volumen, 2,4. Está en litros, ¿no? Miren que ya tengo todo. Por tanto, la presión, solamente tengo que operar, ¿no? Tengo que hacer mis operaciones con mi calculadora. Por eso acá necesitamos calculadora. Sería 0,082 por 300 por 0,3 dividido entre 2,4 y me sale 3,075. 3.000 debe ser, a ver. 3.075, ¿no? Sí. ¿Está bien? ¿Tienen ustedes calculadora? A mí me sale 0,32. A ver. Por 300, por 0,3, entre 2,4. A ver, no. 0,082 por 300. Ya está. 22. Por 0,3. 7. Entre 2,4. 3,075. 3,075 atmósferas. 3, o sea, 3 atmósferas y un poco de decimales. Sí. Esa es la presión, 3,075 atmósferas. Miren que estoy utilizando el 0,082, volumen litros, temperatura Kelvin, moles, por lo tanto tiene que salir en atmósferas, ¿no? Esa es la respuesta, 3,075 atmósferas. Un poco presionado, ¿no? O sea, es como si estuvieran aguantando ustedes 3 veces la presión atmosférica, ¿no? Sí, 3,075 sale, ¿eh? 3, o sea, 3,075. Ya. Ese es el ejercicio, si no me equivoco, es el último. Y ahí vienen las tareas. En las tareas, a ver, vamos a ver qué me están poniendo por ahí. Nos ha dado tiempo. Dime, Nicole. ¿Podría explicar el último, por favor? Ya. Siempre, ¿no? Ya, acá está. Miren, o sea, los datos que tengo aquí son los que me dicen el ejercicio número 6. Se ve ahí el internet, dice. Ya, tengo los datos. Dice que tenemos 0,3 moles de un gas, no dicen qué gas, pero ya con decirme que hay 0,3 moles es suficiente para mí, porque lo puedo poner dentro de mi ecuación, ¿no? Volumen 2,4 litros, 2,4 litros, dice que ocupa un volumen de 2,4. Y la temperatura que tiene ese gas es de 27 grados centígrados, que en Kelvin sería 300, ¿no? Acuérdate que es 27 más 273. Y me piden cuál es la presión que ejerce ese gas en atmósferas.
Por supuesto que R es 0,082. ¿No? Todos estos datos que están acá, que son 4 datos, los voy a poner aquí en mi ecuación de pavo-ratón. Sino que acá el B de pavo lo he bajado a dividir, ¿no? Para despejar la presión. La presión sería igual a R, T, N sobre B. R, 0,082. T, 300 grados Kelvin. N, 0,3 moles. Y volumen, 2,4 litros. Bien, no pongo unidades porque yo ya sé que si pongo las unidades que yo sé que tengo que poner, la presión me tiene que dar en atmósferas. Si le pongo unidades, me voy a llenar de números y tengo que estar dividiendo, multiplicando, sacando para arriba y para abajo, no, esas cosas. Ya no es necesario. Todos los datos con las unidades respectivas y la presión me sale en atmósferas. Si hacemos esta operación, 0,082 por 300 por 0,3 y todo lo dividimos entre 2,4, me sale 3,075 atmósferas. Es la presión. O sea, estoy utilizando el pavo ratón para todo, hasta para la densidad, ¿no? Es una sola ecuación. Para la próxima semana, esta ecuación se va a dividir en 3 y vamos a hacer procesos restringidos, o sea, cuando el volumen es constante, etc. Pero es la misma ecuación que vamos a utilizar cada rato. Por lo tanto, tenemos que acordarnos cuánto vale R, 0,082, cómo se halla la temperatura, tiene que estar en Kelvin, no nos sirve centígrados, ni Fahrenheit, ni nada de eso. Moles tiene que estar en moles, porque si nos dan masa, hay que transformar a moles. Ustedes saben cómo transformar masa a moles con el peso molecular. Y el volumen tiene que estar en litros. Si nos dicen un volumen, por ejemplo, mililitros, no me sirve. Tiene que estar en litros. Hay que dividir, multiplicar. La cuestión es que tiene que estar en litros. Esas unidades acá las vamos a hacer varias veces de tal manera de que vamos a ejercitar un poco lo que era en su tiempo física, ¿no? Un poco de volumen, densidad, etc. Estamos a 8 minutos de terminar. Profe, ¿podría explicar cómo convertir en temperatura a Kelvin? Sí, solamente si tiene centígrados, hay que transformar a Kelvin sumando 273. Eso lo vamos a ver ahorita en esta ecuación, para que se acuerden ustedes, de repente se habían olvidado de física el año pasado, cuando nosotros hacíamos conversiones de temperaturas. Era lo que más o menos es así, ¿no? C es a 5, como K menos 273 es a 5 y como F menos 32 es a 9. No sé si se acuerdan de esto. Y el otro ranking que no se utiliza mucho, ¿no? En este caso, como no voy a utilizar Fahrenheit, en química bien poco se utiliza Fahrenheit. En física sí, pero en química no. Entonces, prácticamente lo vamos a descartar, ¿no? F menos 32. Entonces nos queda esta equivalencia. Y como tiene 5 denominador iguales, entonces simplemente lo elimino, ¿no? 5 con 5. Y me quedaría que C es igual a K menos 273. O sea, ¿qué significa? Que si yo tengo una temperatura en grados centígrados y lo quiero llevar a Kelvin, esto pasa a sumar. Sería C más 273 equivale a K, ¿no? O sea, mi temperatura en grados centígrados, lo sumo 273 y obtengo grados Kelvin. Y si tengo grados Kelvin y lo quiero llevar a centígrados, pues tengo que restarle 273, ¿no? A veces nos piden eso, nos dicen cuál es la temperatura en grados centígrados. Entonces, si tienen en Kelvin, réstenle 273. Y si nos piden temperatura en grado Kelvin para ponerla dentro de la ecuación de gases ideales, en el pavo ratón, el centígrado, súmenle 273 y ahí en los Kelvin. O sea, hay que sumarle cuando nos conviene para hallar Kelvin. Y hay que restarle cuando nos piden grados centígrados. Ya está. Ese es con respecto a la temperatura. Y la presión, dijimos que una atmósfera es lo equivalente a una presión atmosférica, ¿no? Para Torricelli. Pero no siempre se aguanta una presión atmosférica. A veces puede ser menos, estando en la montaña, por ejemplo, o en una montaña, o puede ser hasta más, si yo me meto de repente debajo del mar. Ahí la presión es mayor que una presión atmosférica. Ustedes dentro del agua, con la presión del aire, más la presión del agua que está encima de su cabeza, la presión sería muchísimo mayor que la presión atmosférica. O si se encierran dentro de una bola, por ejemplo, un globo, ustedes imagínense que están dentro de un globo con aire y de repente le inyectan un gas distinto, por ejemplo, le inyectan más nitrógeno, más CO2, más oxígeno, lo que van a sentir es tanta presión dentro de ese globo que ya no va a ser una atmósfera, va a ser más, porque hay muchos gases y todos los gases están chocando contra las paredes y por lo tanto la presión aumenta, ¿no? Con nosotros nos vamos al fondo del mar, nosotros tenemos que aguantar la presión del aire que está encima, más la presión del agua que está encima de nosotros. Así que nosotros no aguantaríamos mucha presión, nuestras venas reventarían, ¿no? O sea, ni siquiera reventarían, al contrario, se aplastarían más bien. Sería una
implosión, algo así, ¿no? Y las personas que están dentro del agua mucho tiempo, por ejemplo, los buzos que paran entrando a 10 metros por debajo del agua, cuando salen tienen que tener mucho cuidado porque cuando están adentro están tanta la presión que sus venas disuelven los gases que están fuera y cuando salen los gases se liberan muy rápidamente y revientan las venas y se pueden morir. Entonces ellos no pueden de frente ir del fondo del mar a la tierra, a la superficie, no pueden. Tienen que ir una cámara hiperbárica y ir bajando poco a poco la presión, ¿no? Es como si estuvieran ustedes, imagínense una olla que está a punto de reventar y si ustedes le sacan la tapa, sale disparado. No puede ser. Entonces ustedes tienen que ir liberando poco a poco el vapor porque vaya bajando la presión y después ya pueden sacar la tapa despacito con una presión. Igual, imagínense que ustedes nos metemos dentro del mar, dentro del 10 metros, 15 metros debajo del mar, y nuestro cuerpo ya automáticamente ya cambió, ya, o sea, no es el mismo. La presión tal que al final nuestras venas están disueltas de oxígeno demasiado o de otros gases y al final cuando salimos esos gases se liberan de tal manera que podemos morirnos. Nuestra vena revienta muy violentamente. Por lo tanto, no podemos pasar de un buzo del fondo del mar a salir como si no hubiera pasado nada. No puedes. Muere. Hay muchos casos que han muerto así. Entonces tiene que pasar a una cama hiperbárica, horas, tiene que ir bajando poco a poco la presión hasta que después ya se nivela y puede hacer su vida normal. 9:56. Vamos a presentar solamente las tareas. No sé si entraremos en la tarde. Yo creo que para hacer esto en la tarde podríamos entrar aunque sea una media horita, ¿no? Para hacer esas tareas en la tarde. Hoy día es a las 7 de la noche. No sé si desean. Si no, ustedes pueden avanzándolas también, ¿no? Pero ya saben que tienen que presentarlas máximo hasta el próximo lunes, ¿ah? No podemos esperar mucho tiempo. Y ya estoy diciéndoles desde ahorita que la directora nos pide cada 2 semanas, ¿sí? Nuestras notas. No podemos estar esperando mucho tiempo. Si yo ya presento notas, esas notas las tiene la directora en dirección y por lo tanto yo no puedo cambiarlas. No podemos esperar mucho. Por eso 8 días, en el peor de los casos ya puede ser hasta, no sé, de 2 semanas, si es que tienen problemas ustedes de conexión y todo eso, ¿no? Pero ya un mes, 2 meses es imposible, no se puede. A las... Entonces, ¿qué era? A las 6, entonces. A las 6, porque a las 5 yo tengo que estar con los chicos de segundo. A las 6 de la tarde, pues, ¿ya? Cortamos, entonces son 9:57. A ver, vamos a salir. ¿Alguna pregunta? Miren que esta es una sola ecuación que la hemos derivado por uno y otras cositas. Lo hemos complicado un poquitito, pero en realidad no es muy complicado esto. Este tema es sencillo al inicio, pero ya se complica un poco cuando hablamos de ecuaciones, reacciones químicas, ¿no? Ahí se complica porque hay que determinar cuál es el volumen del gas que se libera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí recordamos un poco de lo que vimos el bimestre pasado de lo que es reacciones químicas, reactivo limitante, reactivo en exceso, la cantidad de gas que se produce, moles que se produce, etcétera. Todo eso se tiene que expresar ya, si a mí me dicen que se liberaron 3 moles de nitrógeno, entonces, ¿cuál es el volumen que ocupa? ¿Cuál es la presión que ejerce? ¿Qué temperatura sale? Todo eso se puede complicar un poquitito más adelante. A ver, ¿qué dice Hurtado? ¿Qué pregunta vas a hacer? Las PPT las copiamos. No es necesario. Si desean ustedes. Yo veo que algunos profesores les dicen que las copien, ¿no? Pero si tienen tiempo, copien. Yo digo que ustedes no tienen mucho tiempo. Y es más, el cuarto bimestre van a estar un poco más, yo diría que un poco cansados ya, ¿no? Van a querer hacer lo mínimo posible. Así que no les voy a complicar la vida con eso. Pero esas PPTs tenganlas ustedes guardadas en su computadora, en su celular, porque en cualquier momento que ustedes revisen, ahí tienen los datos que quieren más adelante, cuando estén de repente en quinto o estudiando en una academia. 9:59. Entonces, vamos a ver, ¿alguna pregunta más? Y tenemos la grabación.